FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí. Fue tu... Buenas tardes, nuevamente aquí con ustedes en el programa de Fundapap. Hemos estado ahí, el grupo radial de recuperación de la codependencia. Les recordamos que salimos también por Facebook Live y por Instagram. Bueno, hoy vamos a dar el programa 431 y es un número. Cuando veo cuánto hemos recorrido, wow. ¿Cómo están, chicos? Norma, Miguel. Muy bien. Por ahora bien. Todo bien. Bueno, y Claudio también. Bueno, empezamos entonces con el tema de hoy, que creo que nos va a resonar a todos. Fallas de comunicación en la codependencia. Sabemos que nos ha resultado súper difícil durante años hacernos entender con claridad. Y es cierto que no podemos manejar la comprensión que el otro haga de lo que nosotros decimos. Eso es una variable que siempre va a estar allí. Pero lo que sí podemos modificar es los errores de expresión nuestros, ¿no? Que muchas veces no decimos lo que sentimos porque pensamos que si lo hacemos no nos van a querer. Y entonces decimos lo que creemos que el otro quiere oír y ahí se llama un despiole importante. Pero bueno, para eso estamos aquí trabajando, porque estas fallas de comunicación están en la cultura, no es prioritario de los que trabajamos en la recuperación. Es un modelo vincular que se comunica de manera complicada, ¿no? Que impide un buen nexo entre el emisor y el receptor. Así que bueno, ahí vamos con lo que aparezca. Y yo recordaba, preparando para el programa, que en mi casa era muy importante los gestos. Se hablaba por gestos. Y le teníamos terror a mi mamá de los gestos que decía, porque eran siempre muy agresivos, ¿no? Pero no se hablaba poco. Y si se hablaba, era con chistes irónicos, que era más o menos peor que los gestos. Y yo me acuerdo que cuando estudiaba, había una amiga mía que estudiaba conmigo y me decía, no pongas esas caras. ¿Por qué pones esas caras? O sea, yo tuve que aprender a hablar también. Sí, claro. Tuve que aprender a hablar. Aparte, esto que sí me suena que te he conocido en varias personas de mi familia también. La otra que ocurría en casa era: no digas nada que pueda alterar la paz familiar. Sí, entonces, no era silencio, era deformación del mensaje. Porque uno empezaba a comunicar algo e inmediatamente se daba cuenta que iba por mal camino para lo que esperaba la familia. Entonces ahí lo distorsionaba. Distorsionar, la distorsión de la comunicación es muy común. Muy común, sí. Así que bueno, creo que abordar este tema nos ayuda también a enfrentar los obstáculos vivenciales, porque
seguimos teniéndolo, siguen apareciendo dificultades para compartir lo que queremos decir, pero vamos aprendiendo sobre la marcha si lo miramos de frente, ¿no? Así que creo que es una oportunidad para todos esto. Yo pensaba, ¿no?, que la comunicación en la codependencia, en esta polaridad del dependiente y el evitativo, ¿no? Son dos formas diferentes, absolutas de comunicarse, que muchas veces puede suceder que este tipo de comunicación se den en la misma persona, ¿no? En un momento es Claro. muy dependiente para comunicarse y en el otro es evitativo. Y me parece que la charla que tenemos hoy puede ser como una herramienta para poder distinguir en qué lugar uno se para más seguido, ¿no? Sabiendo que puede estar esta posibilidad de polarizarse, quedarse en un lado o en el otro, pero cuál nos resulta más, por lo menos más repetitivo, en qué lugar estamos ubicados. Y es una manera de descubrir si somos más dependientes que evitativos, porque a veces pensamos que somos evitativos y en realidad casi poco de evitativo tenemos, surge algunas veces, pero a veces las actitudes son como más dependientes, ¿no? Y esto que decías, lo que decían las dos, ¿no? Uno, el tema de lo gestual, que obviamente me siento muy identificado con eso, pero eso nos pasa a todos, y es más, ¿no? Nuestros gestos los conoce más el otro que nosotros. Nosotros no sabemos que estamos, Además, que, sí, que estamos no, subiendo la ceja o que estamos achicando un ojo, ni nos damos cuenta, ¿no? El otro se da cuenta y dice, este me está mintiendo, este está enojado, este ya le pasa algo, ¿no? Y nosotros, y hay además una ciencia de esto, ¿no? Del estudio de los gestos. Porque había un programa de televisión que se llamaba, una serie que se llamaba Lie to Me, que era el hombre que descubría, pero ahora hay más todavía, se puede descubrir cuando miente, cuando está contando una historia en la cual es participante, pero en realidad participa de otra manera. Es muy interesante, muy, muy interesante. Desde no solamente la cara, sino el cuerpo, todo el cuerpo. Sí, creo que en la pareja uno lo detecta eso, no de un lado profesional, pero de un lado emocional, ¿no? Sí, Emocionalmente uno siente que el otro ya puso una carita que es rara y uno ya empieza a tener una idea de la cara del otro y ya eso es suficiente como para que se desencadene algo, ¿no? Sentirse tal vez algo que también que decías, Inés, al principio, ¿no? Que a veces no poder ser honesto en la comunicación sí. por la sencilla razón de ser desaprobado, ¿no? De que el otro a uno no lo acepte, a ver si se arma lío con lo que estoy diciendo, mejor me Claro, o callo sea, la boca. Eso desde la evitar familia. evitar el conflicto, no decir nada para evitar el conflicto. sí, que es una falacia, Es una porque falacia, eso por supuesto. genera un conflicto mayor que se va acumulando y explota en algún momento, ¿no? También esto de el no poder ser honesto en lo que transmito eh, produce una incomodidad para sostener esa imagen de estar bien. Y tanto el que emite el mensaje como el que lo recibe se dan cuenta de que hay ruido, pero no se puede saber qué es lo que pasó, ¿no? Y es muy desagradable reiterar esas conductas por temor a encararlas de una vez por todas. Yo creo que todo lo que nos pasa es absolutamente comprensible si podemos asumir lo que estamos haciendo. Hay una comunicación pasivo-agresiva también, Claro. donde el otro no habla, pero tira indirectas o O hace tiene lo del sentido del humor también. el humor puede ser muy violento también. También. Es, hay personas que agreden y te dicen, ay, es un chiste. Y Sí, eso de chiste no tiene nada. El humor es humor cuando los dos se ríen. elementos del vínculo se pueden llegar a reír.
Si se ríe uno solo es abuso, ¿no? Creo que esto da para pensar. Da para pensar y moviliza mucho también, ¿no? Porque otra de las cosas que también son parte de la comunicación es el silencio. Es eso Claro, que uno entra y parece que lo va a cortar con cuchillo el ambiente. Y se viste que parece que lo cortaras con cuchillo, porque hay ese silencio denso, ¿no? Que habla mucho si uno lo sabe interpretar. ¿vos te acordás de la película de Bergman, El silencio? Sí, sí, Que se basaba en eso. Las personas de la casa hacían, por ejemplo, un gesto así porque le picaba la nariz, pero el otro creía que estaba mostrando rechazo. O sea, exactamente. no, los gestos serán interpretados según Subjetivamente. lo que siente el que recibe, ¿no? Y Ujú. esto también produce grandes alteraciones, porque, porque no nos han enseñado a quedarnos ahí y sostener lo que el otro esté diciendo. Y Primero aparte, que nada, porque el otro por lo general también utiliza manipulaciones, no es directo, entonces se complica más la cosa. y aparte también en los hogares disfuncionales, muy disfuncionales, si te comunicas, lo comunicas gritando o grita el otro que lo escucha, o te callás y tampoco te podés callar porque te dicen habla, habla, habla. Entonces es también, uno se acostumbra a no hablar, a no decir, tal vez, ¿no? Lo que decía antes Miguel de los límites, Sí, donde no se puede saber qué siente uno porque se acomoda al sentir del otro, pero tampoco es lo que siente el otro, sino lo que yo creo que siente. claro, Entonces es un pelote sí. importantísimo. Y la comunicación no existe ahí. Claro. Yo aprendí a callarme la boca ya desde chica, porque en mi casa cualquiera que dijera algo, ahí ya, por lo Ardía general, Troya. era mi mamá la que armaba las fogatas de furia. Y entonces yo aprendí a callarme la boca, a no defenderme ante cosas que no me correspondían. Me callaba la boca. Y había un momento que mi mamá decía, esta chica me salió muda. Pero digo, ¿qué iba a hablar si yo abría la boca o decía algo y estaba todo mal lo que yo Ah, decía? ahora fíjate que esto que estás diciendo, tu mamá generaba una presión o un terror que hacía que vos no hablaras, pero después te interpelaba porque eras Porque no muda, hablaba. ¿no? Claro, claro, era Ese es el el buscar. ese es el doble mensaje Por también. eso, el buscar la pelea, ¿viste? Y no lo conseguía, no lo consiguió nunca. Y después cuando me casé, mi marido también tenía a veces bastante seguidas, cosas hirientes, ¿no? Que decía por el carácter que tenía. Y yo me quedaba callada también, pero con ese silencio, con bronca que me iba Ahora, con ese silencio que se corta Claro, con con cuchillo. un volcán y entonces que me preguntaba, ¿qué te pasa? Nada, no, a vos te pasa algo. Y sí que me pasaba de todo. Y gracias a que iba a los grupos de Alanón y en el librito de Alanón, Un día a la vez, que para mí fue la Biblia de mi vida, sí, hay muchas paginitas que hablan sobre el silencio. sí, Y sí, entonces ahí vi que el silencio es un arma de doble filo, tal porque yo lo cual. estoy usando para lastimarlo al otro con el silencio, pero también me Claro. estoy lastimando a mí. Ujú. Entonces aprendí a ver por qué yo me sentía mal por lo que él me decía. Entonces yo era la que tenía que cambiar y no hacerme cargo de lo que él me decía. Como esa frase que dice, nada te puede lastimar, Dañar. dañar sin tu consentimiento. Y entonces llegó un momento que cuando él me decía, cuando yo me callaba la boca, porque digo, ¿para qué voy a gastar? ¿Viste? ¿Para qué voy a hablar de más? Si total,
no interesa lo que yo digo, él me decía, ya sé, te ofendiste, porque yo estaba callada. Le digo, ¿sabes que no? Pero se lo decía con una naturalidad, una sinceridad, porque Cuando ya me aprendiste. afectaba. Entonces, cuando me iba a decir algo, en cuanto abría la boca para decirme algo, decía, bueno, ¿para qué voy a gastar pólvora en chimango? ¿Eh? O sea que aprendió a callarse la boca antes de decir algo que sabía que no, me iba que no me iba a doler, ¿no? Yo, Y después me costó mucho y me sigue costando que lo ponga en práctica, que antes de que empezar el programa estábamos hablando de lo que nos cuesta o me costaba decir no, que todo sí, porque como buena codependiente, que soy la buenita, la que todo lo quiero hacer bien, que no me dejen de querer, también aprendí a decir no y de buena manera, cuando me piden algo, mira, déjamelo pensar y después lo voy elaborando y ahí digo no, o ya uno va con los años y con todo este trabajo diario, va aprendiendo a comunicarse. También aprendí a escuchar, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. exacto. Porque uno puede oír a alguien que está hablando así, pero no lo está escuchando. Pero cuando alguien viene para contarme algo, lo escucho. Y lo escucho sin la intención de darle consejos ni decirle qué es lo que tiene que hacer. Porque a veces esa persona lo que necesita es hablar Y y le que lo escucha. escuchen. Sí, está acá. Nada más que eso, Y ¿no? otra de las cosas que pasa también con con los codependientes es no poder escuchar porque porque están en negación. Si uno le va a romper la negación, yo tengo una amiga así, que tiene muchos problemas familiares y si yo le quiero hablar de algún problema familiar, sí, bueno, pero eso ya está arreglado, Sí, pasa. Entonces uno se calla la boca, porque ahí se tiene que callar la boca. Pero decís, bucha, qué pena, ¿no? Por cuántas cosas se evitarían si uno si pudiera escuchar y escuchar lo Claro. que le están diciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no hablaba mucho en mi casa, pero tenía unos ataques de asma brutales. Yo hablaba con el cuerpo. Claro, Claro, Y se entonces busca este es el sí. problema. Muchas veces no se habla, pero entonces hay síntomas corporales que parecería que fueran más aceptados que la enfermedad, ¿no? Que sí, hablar. sí, porque la enfermedad sobrevino, no tuvo Claro, nada que ver yo. no tengo nada que ver, Esta, soy una esta es víctima. la creencia, ¿no? Claro, soy una Hay víctima. otro mecanismo muy común en la codependencia, que yo lo he hecho, confieso, me llevó un tiempo aprender a no caer ahí, que es la triangulación. Y yo te iba a decir lo mismo, que yo En también. lugar, claro, en lugar de decir directamente, yo siento esto o yo necesito esto, por miedo a que la otra persona se enoje o me agreda o me deje de querer o lo que fuere, yo hablaba con mi hermana o ¿no? Con una amiga y le contaba y al contar validaba mi sentimiento, pero lo validaba en un lugar donde no tenía ningún tipo de provecho, porque si mi amiga o mi hermana quisieran intervenir en la persona que yo había dejado de expresar, hubieran metido la pata mucho peor. Así que la triangulación es un engaña pichanga total, pero muy común, ¿eh? Creo que es de los más comunes. Miguel. Sí, vamos a darle lugar a la gente del chat que tiene unos mensajitos. El primero es de Silvia Contino, que dice, bueno, primero nos saludan, pero después viene un mensajito que dice, qué tremendo los gestos, señas, soplidos y a veces golpes sobre la mesa, miradas y etcétera. Sí. Ujú. Mirta Rojo nos dice, en mi hogar primario no se hablaba casi nada, me daba miedo hablar.
nunca sabía qué hacer, qué estaba bien o mal. Y Federico de Córdoba nos dice que es un placer sentirse acompañado por nosotros. Pienso en la importancia de aprender a ser asertivos y a cuidar de nosotros en la comunicación. Es así. Es así. Y sí. Bueno, Y acá de Colombia, ¿quién es? Camilo. Camilo nos saluda, y nos dice, hermoso programa, gracias. Ustedes nos recuerdan el poder de la palabra, de la comunicación. Por evitar el conflicto, a veces llega el silencio, que quizás a la larga empeora el universo relacional. por Importante supuesto. reconocer esto, importante reconocer esto y poner límite al que con o sin intención maltrata. Fraternal saludos de Camilo. Gracias a todos. Comentarios muy Sí, muy valiosos, buenos. realmente. Y tiene razón Camilo, porque lo que uno no dice se lo traga y se envenena su cuerpo, porque uno va acumulando resentimiento. Por ejemplo, una de las cosas de triangulación es el chisme. El chisme es contar a uno lo de otro. Sí, sí, sí. Por eso se dice que cuando uno cuenta un chisme, está agrediendo al que escucha, no al de afuera. Porque es el que escucha que se queda con esa Sí. emoción que le transmitieron. Pero responsable es de escucharlo, porque a mí Por ahora, supuesto, por supuesto. hace mucho tiempo, cuando alguien viene con un chisme, digo, no, deja, prefiero no enterarme, No porque saberlo, claro. como no voy a poder resolver nada, no es un tema mío. Bueno, Y pero eso lo es muy paro común. en seco, Sí, yo también. Yo también. pero me enganché en cuánto tiempo Uh, antes de aprender Además era esto. como piola que supieras chisme, ¿viste? Era piola, tenías que... Claro, Sabías claro. cosas que no sabían otros. Yo era de la que llegaba y decía, ¿a que no saben? Claro, sí, sí. No. Y Es era súper horrible. divertida y No, canchera, pero que horrible, horrible, una horrible. imagen que no me representaba, pero que la usé por miedo a ser auténtica mucho tiempo. O sea, padecí mostrando algo que no era. Pero bueno, se aprende con todo. No, no me quejo de lo que salió mal. Eh, Hay algo que también creo que podría ser interesante aclarar, que es la hiperinterpretación del otro. Ujú. Cuando al otro le está pasando algo, yo creo que me la sé. Y digo, claro, porque vos está pasando esto, por esto, y a lo mejor no tiene nada que ver, o aún teniendo que ver, yo no tendría el menor derecho de meterme en su intimidad. Seguro. O sea, hemos hecho abuso de poder con la comunicación o con la falta de comunicación. Realmente aprender esto, por de pronto, a mí me aclaró el panorama en terapia hace muchos años, Ujú. cuando mi analista me dijo que si quería aclarar algo de mi pareja, que no dijera porque vos hiciste tal cosa, sino decir, cuando vos haces esto, yo me siento muy triste. Claro. Decir eso es un cambio meridional, porque el que se siente atacado se defiende. Pero si escucha una vulnerabilidad mía, por Y lo general, porque se llena de culpa. Se llena de no, pero culpa. eh, cuando vos hablas desde tu honestidad, el otro recibe, porque como decía Paul Valéry, los hombres se diferencian en lo que muestran y se parecen en lo que ocultan. Cuando uno se muestra vulnerable, recibe compasión.
Claro, pero de la otra manera que se rechaza, vos estás reclamando, el otro se siente Claro, culpable y se cierra, sí, claro, se defiende. por supuesto. Así, eso es tal cual. Así que para mí esa expresión, a mí me pasa esto o yo siento esto, me abrió un panorama Y completamente a mí también. distinto en los vínculos, ¿no? No ponerte en el lugar de víctima, sino en transmitir lo que te pasa. Exactamente. Pero para eso hay que tener, iba a decir cojones, yo no tengo, este, hay que tener valentía. Y Sí. la valentía se va estructurando en la medida en que voy dando pasitos de bebé en mi recuperación, indudablemente. O dejar miedos atrás, ¿no? Porque el miedo, no importa cuál sea o por cuál motivo fuera, pero el miedo, con miedo perdemos autenticidad, no somos Totalmente. auténticos, no decimos lo que realmente sentimos, por este temor primario que dijimos al principio, ¿no? Un temor al abandono, temor al Rechazo. rechazo, este, y otra también del tema de la comunicación, que ya sea por exceso o por defecto, es igualmente comunicación. Si uno Sí, no dice o exagera lo que tiene que decir y habla sobre el otro, porque también está el tema de la comunicación, cuando hay uno de los dos que quiere tener siempre la razón, ¿no? Que quiere discutir y te discute todo, y en un momento uno después dice, bueno, yo no quiero discutir más nada, no quiero saber nada, me callo la boca, dejo que el otro hable, porque forma parte de la comunicación también. sí, la Entonces, estos escucha. silencios y la escucha y también saber cómo interactuar en ese tipo de situaciones, ¿no? Como si hay uno de los dos de la pareja que tiene siempre la razón, te discute todo, que para todo, no importa lo que digas, la persona sabe cómo lo tenés que resolver, sabe todo lo de la vida, conoce de todos los... Sí, sí, No importa el tema que vos hables, Sí, y de saben repente todo. desprecia la palabra del otro, ¿no? Simplemente desde un lugar de superioridad, que obviamente que después sabemos que no lo tiene, pero que desde ese lugar es como los diálogos son difíciles y hay toda una técnica también, ¿no? Como para manejar ese tipo de diálogos. En un seguro. vínculo que después uno dirá, ¿y tiene sentido que yo siga en este vínculo o no? ¿No? Después esta posibilidad de elección del vínculo, de no hacer Sí, un esfuerzo sobrehumano solamente para sostener un vínculo que en realidad y es un ya, poco lo que un poco los mensajes también se trataba de eso, ¿no? Los mensajes que recibimos. Cuando hay tanto silencio y cuando hay tantas discusiones y cuando hay siempre alguien que quiere tener la razón, no importa. O los que arrancan la comunicación diciendo no importa, pero es no. Ah, Primero sí, es un ya no. tuve mucho tiempo eso. Y, y sí, entonces, para buscar el sí, tenés que estar dándole toda una vuelta. Entonces, uno ya crea un peso. A mí me parece que es muy importante esto, ¿no? Cuando se crea un personaje, cuando tenemos una idea del otro, que el otro también tiene una idea de nosotros, ¿no? Obviamente. claro, sí, sí, Esto es un ida y vuelta. Pero cuando sucede eso, que uno dice, bueno, ya sé que me va a decir que no, así que ya estoy preparando una artimaña para que después cambie de opinión. Pero también ahí hay algo de la autenticidad, ¿no? De la honestidad. sí, Tanto de un claro. lado como del otro, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Y Y yo hay quería, algo importante, y es que si yo puedo, si me conozco, si he hecho un trabajo conmigo, un trabajo interior, yo puedo asumir mi error y puedo decir, sí, es verdad, me pasó esto, me salió mal, pasó algo que no me hubiera gustado, pero fue así. Cuando yo asumo, se abre un canal de comunicación. Por eso, cuando uno es muy cerrado, escribir le sirve, porque expresar es sacar de preso
Y entonces puede, por eso se dice que escribir sana, ¿no? Porque aunque no tengas interlocutor, si vos te podés contar lo que te ocurre con honestidad, aunque sea doloroso mirarlo de frente, ahí uno empieza a empoderarse. Es importantísimo ese momento, donde sí, hice esto, me pasó aquello, contesté mal, o hice, es verdad, lo voy a tener en cuenta. Es otra Otra resolución mirada, otra mirada. completamente. Yo quería contar un poco lo que llamamos en cuidados paliativos conspiración del silencio. Conspiración del silencio es cuando hay un paciente con una enfermedad grave y la familia lo sabe, pero cree que el paciente no lo sabe. El paciente lo sabe y cree que la familia no lo sabe. Claro. Entonces van unos intríngulis terribles. Pero no hace falta tener un paciente terminal o enfermo. Esto pasa en las familias también, donde Sí. la nena sale con el novio, pero entonces ya tuvo relaciones sexuales, pero que no se entere el padre. El padre ya lo sabe, pero es así, es terrible. Todos saben, pero nadie da la cara para contar que sí lo sabe. Entonces no se pone sobre la mesa. Y es un secreto que anda dando vueltas. Pero que la niña no le cuente al papá es saludable. Bueno, sí, pero te doy un ejemplo No, burdo. ya sé, pero te quiero decir, hay silencios que pertenecen a la intimidad. Pero por Y supuesto, por Y supuesto. eso hay que prestar. Bueno, pero lo aclaro por las dudas. No, está Eh, bien, porque fue un mal ejemplo no, pero no importa, pero por ejemplo, el padre invirtió en la bolsa y perdió. Pero como no era mucho, no lo dice. claro, Pero la mujer que tiene la cuenta. el conteo de las cuentas ve que hay un dinero que no está, pero no se blanquea. Bueno, esas cosas, Esas todos los días. Miguel, Sí, era para, esperen que se me fue, tenemos otro compartir en el chat de Samantha Volpi que dice, hola querido grupo, les mando un cariño, me cuesta muchísimo comunicar lo que siento, lo que me pasa, lo que necesito, lo que espero de la pareja, me pasa con amistades y otros vínculos también. Sí, ¿se escuchó? Samantha, me parece que hay un detalle de lo que dijiste que puede ser significativo. Cuesta horrores comunicarse, no sos una excepción, pero no hay que esperar nada de nadie, ni de la pareja, ni de los padres, ni de los hijos. No hay que esperar nada porque lo que yo espero es mi fantasía, no es lo que el otro puede darme. Entonces, cuando el otro me da lo que puede, para mí siempre va a ser poco porque mi fantasía era mucho más grande. Así que eso que te estoy diciendo yo lo aprendí de grande. Tendría más de 50 años cuando me di cuenta de eso. Y eso hace que salgas del lugar de la víctima y que presiones al otro para que dé cosas que a lo mejor nunca estuvo dispuesto a dar. No quiere decir que por maldad, sino porque no puede hacerlo o no quiere, ¿no? Esto de verdad es muchas veces una dificultad grande en la comunicación, porque yo llamo por teléfono a mi pareja y espero que él esté con ganas de atenderme y a lo mejor está en un quilombo personal que nada tiene que ver conmigo y me contesta mal y yo me siento herida porque yo que lo llamo con todo cariño y él, o sea, se hace un quilombo. Un matete terrible. Y matete es más presentable que quilombo. Más presentable, bueno. Claro, o pretender que el otro adivine lo que yo bien. quiero. Eso Claro, me pasa
Esto es esperaba cuando mi Mandrake trabaja en la comunicación. Claro, yo esperaba que mi marido se diera cuenta lo que a mí me Claro, gustaba, lo que yo necesitaba, hasta que me di cuenta que él nada que ver. Como yo tampoco sabía qué era lo que él necesitaba. Entonces dejé de esperar. Uno va aprendiendo, va aprendiendo. justamente conviviendo con una persona que cada uno piensa y siente de diferente manera. Y Así es. también me acuerdo de algo que leí de Luis, que era la mujer de Bill, el creador el Sí, fundador de Alcohólicos Anónimos, que ella dice, yo quería dirigir, atornillarle los tornillos de la cabeza de mi marido. O sea claro. que ella quería que el marido pensara y sintiera como ella, para Sí, que bueno, para ella beber. cuando funda Lanón, dice, yo pensé que con mi amor salvaba a todos. Sí, Y todas dijeron, sí, yo también pienso, si me quiere y tenemos amor, ¿por qué bebe? claro. Y no, Qué fantasía ilusoria, ¿no? Bueno, Eh, una cosa que me parece, Miguel, quería decir algo. que en este punto al que llegamos, ¿no? Todos estos tipos de comunicaciones, también preguntarnos qué comunicación tenemos con nosotros mismos, ¿no? Ujú. Esta pregunta que a veces nos hacemos, si sé quién soy, y de repente preguntarnos si sé lo que quiero. Yo me pregunto qué es lo que quiero. Sinceramente, sale la Claro, pregunta, la respuesta sincera, y de repente a lo mejor lo que quiero no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, es algo totalmente diferente. Entonces, la respuesta da miedo porque de ese miedo primario que dábamos antes, porque si acepto de verdad lo que quiero y no es esto lo que estoy queriendo. Tengo que dejar una zona de confort, me tengo que ir, Claro. tengo que dejar la pareja, tengo que dejar el trabajo, irme del grupo de amigos, lo que fuere, pero es la pregunta sincera hacia nosotros mismos. claro que sí. Esta comunicación de la que estamos hablando es todo para el afuera, lo que trae el otro, lo que adivino del otro, y qué pasa con la nuestra propia, ¿no? Esta comunicación que es la fundamental, que me parece que La más importante. sí, pero que demoramos un tiempo en hacernos esta pregunta, Uf, y tal vez otro tiempo bastante extenso en encontrar la respuesta, porque a lo mejor nos hacemos la también, pregunta, pero todavía no hay respuesta. Y ser también. un poco compasivos con nosotros mismos y decir, bueno, lo que quiero hoy o lo que necesito hoy no es una obligación para toda la vida. Lo puedo cambiar la semana que viene. No tengo la obligación de seguir tomando una posición, una forma y no cambiarla, porque eso también tiene que ver con la comunicación, ¿no? Entonces, si yo tomo un formato y estoy conforme y después me quedo en ese lugar y acepto cualquier cosa, bueno, no puedo, ya está, otra vez caemos en esta trampa de perder la originalidad, ¿no? Ya dejo de ser original de nuevo. Entonces, estar atento, me parece que una de las claves para todo es estar atento todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Y porque si no caemos en los viejos hábitos. Claro, que es lo más común, ¿no? Patrones repetitivos, ¿no? Es la rueda que gira y tiene una inercia que nos lleva a repetir No, y pasado. además otra cosa, la comunicación conmigo puede ser cruel también, porque tengo el juez adentro que, viste, ahí hiciste mal, tenés que hacer esto y nunca sabés lo que querés. Y que, Mira, esto me pasó el otro día que intenté hacer un dibujo con mi nieta y me salió cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, y yo que he dibujado y he hecho cosas antes bien, la miré y le dije, mi querida, soy un fiasco dibujando. Y me escuchó Paula, mi hija, me dijo, mamá, no puedes tratarte así, vos no sos un fiasco. claro, Yo, yo lo dije con una liviandad. mm, Y me dijo, sí, pero lo que escucha en tu corazón no es liviano. Y me pegué un susto, claro, porque digo, mirá que esto me ocurrió la semana pasada o hace 10 días.
y es verdad, es que por ahí el trato que uno se da a sí mismo es cruel. Sí, y está tan Bueno, habitualizado. vos me llamaste la atención el otro día que te mandé un mensaje que te puse que boluda. Y vos me dijiste, ¿por qué Sí, te tratas así si es una pavada? bueno, pero porque había ocurrido esto 2 días antes y estaba muy atenta al tema. Pero quiero decir, es muriendo y aprendiendo. Tampoco nos hacemos con un caño, No. porque estamos en proceso, no, no es una Y vamos a seguir situación. hasta el último día de nuestra vida en proceso. No Por nos van a eso, dar un título. Pero no, y no me va, parece a mí, me parece que es lo mejor, porque si no, ¿qué seríamos? Perfectos. ¿Y qué sería ser claro, perfecto? No claro, decir nada, justamente, si nosotros nos tratamos bien todo el tiempo y nos sale después un pequeño maltrato, lo podemos reconocer, digo, este es un pequeño maltrato, Ajá. tal pero cual. simplemente eso, porque yo ni siquiera pienso eso tan malo de mí, pero en ese momento de enojo, en ese momento que me martillo el dedo, no digo, hoy, queridos dioses, le he errado al tornillo, no, al clavo. No digo eso, no, no me va a salir, me saldrá el otro día, pero en ese momento no me va a salir, es seguro. Todavía no, Todavía no, así es. todavía no. Vos sabés que yo busqué unas preguntas como para dejarle a la audiencia para que revisen su propia comunicación. Comunicación. Así que las leo. Estoy esperando que el otro adivine lo que necesito, o puedo expresarlo claramente. Esto es un poco la invitación que hacía vos antes, Miguel. Esto que quiero decir, ¿viene desde el miedo o desde el amor? ¿Estoy hablando desde mí o desde el reclamo hacia el otro? ¿Estoy intentando controlar la reacción del otro con mis palabras o estoy dispuesto a ser genuino, aunque eso incomode? ¿Me estoy escuchando a mí mientras hablo o solo estoy pendiente de cómo me va a recibir el otro? Estoy dispuesta a escuchar al otro sin intentar arreglarlo o cargar con su emoción. Me parecieron interesantes por lo menos para mí, para hacérmelas a mí misma, ¿no? Bueno, estamos Así que terminando. ¿Cómo pasó el tiempo? sí, ya estamos casi ahí. Bueno, pero creo que todo esto que tratamos en cada programa, eh, como dicen que se aprende cuando se enseña, ¿no? Y Claro, claro. creo que si nosotros abrimos un tema y pensamos sobre él, pero revisamos nuestras propias creencias y nuestra modalidad interna cada vez que damos un programa y por eso mismo estamos felices de no, Y no haber terminado el proceso. la frase dice, el maestro enseña lo que necesita aprender. Exactamente. O Oscar Wilde dice, el hombre es pródigo en dar aquello que más necesita recibir. Exactamente. Es buenísima esa, Y Oscar Wilde era una maravilla. tal cual. Así que bueno, pensando juntos, sintiendo juntos, vamos haciendo un caminito que tiene por ahí no demasiado alcance, pero va generando, Plantamos una semilla. claro, va generando profundidad. Bueno, entonces empecemos a despedirnos, ¿no? Sí, ¿quieren que lea lo que había comentado sobre Ansel Group, que tiene Sí, en su sí, libro dale. Límites Sanadores? Antes de comenzar todo su texto dice,
Quien no sabe decir no, enfermará. Quien siempre quiera responder a todas las expectativas, pronto notará con dolor sus límites. Pero solo aquel que tiene su centro podrá crecer más allá de sus propios límites. Y quien sabe de sus límites podrá acercarse al otro y encontrarlo verdaderamente. Oh, qué lindo. Bien, Muy qué lindo, muy Me, lindo. me parece que en este momento suena como un mensaje, ¿no? Sí, Sobre la comunicación, que está acá se refiere también a la de uno mismo, ¿no? Si uno no puede claro, poner límites, claro. prontamente no la pasará bien. En el chat estuvieron Mirta Rojo, Silvia Contino, Federico de Córdoba, Camilo de Colombia, Samantha Volpi y Lili, que seguramente nos está escuchando. Bueno, ¿Sí? muchas gracias a todos por estar ahí. Bien. Y gracias también a los que lo van a lo voy a escuchar escuchar en después. diferido. Exacto. Y nos vamos despidiendo hasta el próximo miércoles. Gracias, Claudio, por tu asistencia. Y bueno, nos despedimos con la oración de la serenidad. La digo yo. Bueno, Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Buena muchas semana. gracias. Buena semana para todos. Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. Este programa podrás volverlo a escuchar desde el podcast ondemand.com.ar.